Saludos cordiales, profesor. Yo soy Brian Huarca y voy a presentar nuestro trabajo del avance 2 del informe final, más enfocado en el capítulo 3. Nuestros integrantes son Daniel Anthony Villavicencio Herrera, Fabricio Gustavo Pérez Torbisco, Elizabeth Keren Pumacawi y yo, Brian José Huarca Pacheco. Como primer punto, comenzamos con la prueba de hipótesis estadísticas para la media con varianza conocida. Podemos observar los datos como la media muestral, desviación estándar, el tamaño de la muestra, el nivel de significancia y la hipótesis nula, que es H0, que es igual a 6, y el H1, que es indiferente 6. Luego procedemos a hacer el cálculo de estadísticas de prueba Z, donde podemos ver la fórmula en la pantalla y solo lo que haríamos ahí sería reemplazar los datos anteriormente explicados y nos da un valor de menos 9.9254. Para un nivel de significancia del 5% o 0.05 en una prueba de hipótesis bilateral, vemos que el Z positivo, por así decirlo, es 1.96 y el Z negativo es 1.96. Como vemos, el valor Z calculado, que es menos 9.9254, está fuera del rango aceptable que acabamos de ver del Z positivo y el Z negativo, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Y para concluir con un nivel de significancia del 5%, se puede concluir que el nivel promedio de dispositivos conectados de la red universitaria es significativamente menor que 4. Ahora vamos con el punto B, que es las pruebas de hipótesis estadísticas para la media con varianza desconocida. Como vemos, comenzamos también con los datos, donde vemos la media muestral y todo lo que hace rato he mencionado. Para ser breves, de frente vamos con el cálculo del estadístico de prueba TC, donde la fórmula del estadístico es la que vemos en la pantalla, donde nuestro H0 dice que es igual a 4, donde el nivel promedio de satisfacción de los estudiantes con la seguridad de la red universitaria es 4 puntos o mayor. Luego de reemplazar nuestros datos, hacemos los cálculos y nos da como respuesta el menos 7.255. Luego vemos los valores críticos del estadístico T para un nivel de significancia del 0.05. Es una prueba bilateral donde Z1 positivo es 1.96 y Z negativo es menos 1.96. Entonces vemos que el valor calculado TC, que es menos 7.255, está fuera del rango crítico aceptable. Así que rechazamos la hipótesis. Y al final concluimos que con un nivel de significancia del 5% se puede concluir que el nivel promedio de dispositivos conectados a la red universitaria es significativamente menor que 4. En la siguiente diapositiva vemos el punto C, pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza conocida. Acá buscamos evaluar si el tiempo promedio de conexión diaria de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú es significativamente diferente antes y después de implementar mejoras en la red universitaria. En la diapositiva vemos los datos como la media antes de las mejoras, que es X1, 3.89 horas, y la media después de las mejoras, que es X2, 3.52 horas. Nuestra desviación estándar antes sería el S1, que es 2.09 horas, y la desviación estándar después del S2 sería 1.96 horas. Nuestro tamaño de la muestra es N1 es igual a N2, que es igual a 63. Vemos los niveles de significancia, nuestra hipótesis H0 y H1, donde el tiempo promedio antes igual o mayor o después, que es el H0.
y el tiempo promedio de después de es menor. Después vamos con el procedimiento que sería con la varianza poblacional conocida, que es un número igual a 30. Comenzamos con la fórmula para comparar medias con varianza poblacional conocida. Como la fórmula lo vemos en la pantalla, que es el z es igual a x1 y etcétera. Luego sustituimos los valores y al final nos da un valor z es igual a 1.025. Hacemos la prueba unilateral donde el nivel de significancia es 0.05 y nuestro valor crítico es 1.645. Entonces el valor calculado no supera el valor crítico. Así que por lo tanto se rechaza la hipótesis que es nula. Concluimos que con un nivel de confianza del 95% no podemos concluir que existe una diferencia significativa en el tiempo promedio de conexión diaria antes y después de las mejoras en la red universitaria. Esto implica que las mejoras en la red han influido en el tiempo de conexión de los estudiantes. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Elisa de Puma. Voy a continuar con la exposición. Pruebas, hipótesis, estadísticas para la diferencia de media con varianza desconocida iguales. Uno de los objetivos del estudio es evaluar si las mejoras implementadas en la red universitaria han tenido un efecto significativo en el tiempo promedio de la conexión diaria de los estudiantes. Para ello, contaremos con datos sobre el tiempo que los estudiantes pasaban conectados a la red antes y después de las mejoras. Realizamos una prueba de hipótesis para diferenciar de medias con varianzas desconocidas e iguales, con el fin de determinar si existe una diferencia significativa en el tiempo de conexión promedio de los estudiantes antes y después de las mejoras. Nuestros datos: media antes de las mejoras, 3.89 horas. Media después de las mejoras, 3.52 horas. Desviación estándar antes, 2.9 horas. Desviación estándar después, 1.96 horas. Tamaño de las muestras, en total 63. Hallando todos nuestros datos y realizando nuestras operaciones con las ecuaciones, eh, analizamos que con un nivel de significancia del 5% se puede decir que no hay una diferencia significativa en el tiempo de conexión diaria antes y después de implementar las mejoras. D. Pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianzas desconocidas diferentes. Queremos evaluar si existe una diferencia significativa en la velocidad de conexión antes y después de implementar las mejoras en la infraestructura de red. Nuestros datos: media antes de las mejoras, media después de las mejoras, desviación estándar antes, desviación estándar después, tamaño de las muestras. Obteniendo todos nuestros datos y calculando, hallamos que con un nivel de significancia del 5% se puede decir que hay una diferencia significativa en la velocidad de conexión antes y después de implementar las mejoras. Por último, pruebas de hipótesis estadísticas para la proporción. Queremos determinar si más del 50% de los estudiantes de la UTP utilizan autenticación multifactor para mejorar la seguridad en sus dispositivos. Nuestros datos: 33, 0.52, 0.48, 63, 0.1, 90% y 0.50. Obteniendo todos estos datos con nuestra ecuación o con nuestra fórmula, obtenemos estos resultados para un nivel de significancia del 0.05 y una prueba unilateral. El valor crítico es de 1.645. Dado que el valor de Z calculado a 0.317 es mayor que el valor crítico de Z, que es 1.645. Rechazamos la hipótesis nula. En conclusión, con un nivel de significancia del 5% podemos concluir
Más del 50% de estudiantes de la UTP utilizan la autenticación multifactor. Eso es todo. Gracias. Ok, continuando con la prueba de homogeneidad. Uno de los principales objetivos del estudio fue analizar si el uso de autenticación multifactor o MFA varía según la edad de los estudiantes. El MFA es una medida de seguridad que requiere no solo de una contraseña, sino también un segundo factor de autenticación, como un código enviado al teléfono móvil. Para evaluar esto, se dividió a los estudiantes en cuatro grupos de edad, de 16 a 19 años, de 20 a 23 años, de 24 a 27 años y por último de 28 a 31 años. Este análisis buscaba determinar si había diferencias significativas en las proporciones de uso de esta medida de seguridad entre los grupos etarios. Tras realizar las pruebas estadísticamente correspondientes, encontramos que no existían diferencias significativas en el uso de MFA entre los grupos de edad. En otras palabras, los estudiantes de todas las edades parecían adoptar esta herramienta de manera uniforme. Este resultado es positivo porque indica que los esfuerzos para promover la autenticación multifactor han alcanzado a la mayoría de los estudiantes, sin importar su rango de edad. Sin embargo, queda como desafío lograr que los estudiantes que todavía no usan MFA lo adopten, ya que esta práctica es esencial para proteger información esencial. Continuando con análisis de regresión lineal simple y múltiple. Ok, regresión lineal simple. En el siguiente análisis se enfocó en la relación entre el número de dispositivos conectados a la red universitaria y los incidentes de seguridad registrados. Inicialmente podríamos pensar que un mayor número de dispositivos conectados aumentaría las vulnerabilidades, pero los resultados indicaron lo contrario. El coeficiente de correlación fue muy bajo, con un valor de -0.085, lo que muestra una relación negativa muy débil. Esto implica que el número de dispositivos conectados no tiene un impacto significativo en la cantidad de incidentes reportados. Por ejemplo, un estudiante que conecta 5 dispositivos a la red podría no reportar ningún incidente, mientras que otro que con solo un dispositivo podría enfrentar múltiples problemas. Este hallazgo nos lleva a concluir que otros factores, como el uso de contraseñas seguras, son probablemente más relevantes que el simple número de dispositivos conectados. Continuando con la regresión lineal múltiple. Para obtener una visión más completa, realizamos un modelo de regresión lineal múltiple que incluyó, además del número de dispositivos conectados, la frecuencia con la que los estudiantes cambian sus contraseñas. El análisis mostró que estas dos variables tienen un impacto muy bajo en los incidentes de seguridad. Incluso cuando los estudiantes cambian sus contraseñas regularmente, esto no aparece reducir significativamente los riesgos. Esto indica que aunque las prácticas como cambiar contraseñas son útiles, no son suficientemente por sí solas para proteger a los estudiantes contra amenazas cibernéticas. Este resultado refuerza la necesidad de complementar estas medidas de política de seguridad más robustas y tecnologías avanzadas para la protección de la red. Ok, continuando con las conclusiones. De este estudio se puede extraer varias conclusiones importantes. En primer lugar, la distribución etaria de los estudiantes muestra que el grupo predominante tiene entre 24 y 27 años. Este grupo, posiblemente por su experiencia tecnológica y académica, parece estar mejor preparado para enfrentar retos relacionados con la seguridad digital. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de brindar apoyo continuo a los estudiantes de todos los rangos de edad. En términos de dispositivos, las laptops y las tablets son las herramientas más utilizadas para conectarse a la red universitaria, representando más del 60% de las conexiones. Esto subraya la necesidad de garantizar estas plataformas cuenten con las medidas de seguridad necesarias para evitar vulnerabilidades. Además, encontramos que los estudiantes suelen cambiar sus contraseñas cada 5 meses en promedio, lo cual, aunque es una buena práctica, no es suficiente en un entorno de alto riesgo como una red universitaria. Otro hallazgo importante es que la moda de incidentes reportados fue de 4, lo que significa que un número considerable de estudiantes han enfrentado múltiples amenazas cibernéticas. Esto refleja la alta exposición a riesgos en la red universitaria.
Finalmente, observamos que aunque hubo una mejora notable en la velocidad promedio de conexión, especialmente en el rango de 75 a 90 megabits por segundo, todavía hay áreas en el campus que presentan velocidades más bajas y requieren atención inmediata. Continuando con las recomendaciones, con base en los hallazgos obtenidos, se plantean varias recomendaciones clave para mejorar la seguridad informática en la universidad. Es fundamental fomentar el uso de autenticación multifactor, no solo asegurando que más estudiantes lo adopten, sino también promoviendo su uso correcto mediante capacitaciones y recordatorios periódicos. Además, es importante desarrollar políticas de seguridad adaptadas a las necesidades de cada grupo etario. Por ejemplo, los estudiantes más jóvenes podrían beneficiarse de guías prácticas y tutoriales interactivos, mientras que los estudiantes mayores podrían requerir un soporte técnico más especializado para implementar medidas de seguridad en sus dispositivos. Otra acción relevante es fortalecer los programas de capacitación en seguridad digital. Esto incluye ofrecer talleres enfocados en enseñar a los estudiantes a identificar amenazas comunes como correos electrónicos fraudulentos, sitios web inseguros y software maliciosos. También sería útil implementar campañas que promuevan el uso de contraseñas más complejas y actualizaciones regulares del software utilizados en sus dispositivos. Por otro lado, se recomienda realizar un monitoreo continuo de la red universitaria mediante sistemas avanzados de detección y comportamientos sospechosos. Esto permitirá identificar y prevenir amenazas en tiempo real antes de que causen problemas mayores. Asimismo, es esencial ampliar la infraestructura tecnológica para garantizar velocidades de conexión más altas y estables en todas las áreas del campus, eliminando las zonas con bajo rendimiento que aún existen. Finalmente, sería valioso realizar análisis adicionales que permitan comprender mejor las causas subyacentes de los incidentes de seguridad. Esto incluye investigar cómo influyen variables con el tipo de dispositivos conectados o el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre prácticas seguras. Con esta información se podría diseñar estrategias aún más efectivas para proteger toda la comunidad universitaria. Gracias.